Buenas tardes. Hoy en una presentación más para tu ingreso a la Facultad de Ciencias de la Salud con física. Un problema que dice que una viga uniforme de 4 metros de longitud y 10 kilogramos de peso soporta un cuerpo de 20 kilogramos como se observa en la figura. Determinar el valor de la tensión T. Acá no le hemos puesto qué es lo que es la tensión T en la cuerda que lo sustenta y el valor de la reacción del pivote. Bien, entonces tenemos que saber una cosa. Este tipo de problemas puede venir como en varias presentaciones. Nos pueden pedir solamente la tensión o solamente la reacción del pivote, o en este caso que nos piden tensión y reacción. Y tenemos que tener en cuenta que para el cálculo de la tensión vamos a ocupar lo que sería la teoría del momento. Ahora, para la reacción del pivote vamos a poder usar teoría de vectores, ¿sí? Que vamos a hacerlo de una forma larga y una forma corta. Vamos a verlo de las dos maneras y vamos a ver lo que serían las ventajas y desventajas, porque pueden aparecer una que otra cosita para este tipo de problemas. Entonces, para comenzar vamos a poner los pesos. En este caso acá el peso es 196 newton y acá a la mitad de la barra, porque dice que tiene 4 metros, el peso de la barra va a ser de 98 newton. Bien, acá los ángulos, este va a ser 60 más 53, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo 180, así que este me va a dar 67 grados. Y acá, si yo dibujara hipotéticamente una lineecita como para hacer un triángulo, formo un ángulo de 90 y este ángulo acá me va a dar 53 grados. ¿Por qué lo hago rápidamente de 53 grados? Porque fíjense que este ángulo con respecto a este ángulo van a considerarse alternos internos y van a tener el mismo valor. Entonces, ya en estas condiciones puedo comenzar a hacer el ejercicio. Entonces vamos a poner la sumatoria de todos los momentos con respecto al pivote, al punto de giro, va a ser igual a la tensión, que va a ir positiva. ¿Por qué? Porque fíjense que la tensión está generando un giro antihorario, por ende va a ser positivo, por la distancia. Fíjense que la distancia desde el punto de giro hasta la tensión es total, o sea que va a ser 4 metros, por el seno de ¿qué ángulo? De 67 grados. Menos, ¿por qué menos? Porque fíjense que el peso está hacia abajo y va a estar generando un giro horario. Significa que va a ser negativo, menos 196 por 4 metros, vamos a poner el peso del objeto que está en el extremo, por el seno de 53 grados, menos el peso de la barra, que van a ser los 98 newton, por 2 metros, porque está a la mitad, por el seno de 53 grados. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Bien, voy a resolver término esto y voy a tener que decir, voy a poner la tensión va a ser igual. Este término, si está restando, y este término, si está restando, va a pasar hacia el otro lado, sumando. Por ende me va a quedar 196 por 4 por el seno de 53, me va a quedar aproximadamente 626 newton metros, más 98 por 2 por el seno de 53 me va a quedar aproximadamente 156 newton metros. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque habían un par de decimales detrás que no los voy a considerar porque no me modifican el número. Dividido, y fíjense que acá 4 por el seno de 67 están multiplicando, por lo cual van a tender a pasar dividiendo. 4 por el seno de 67 grados, y todo esto me va a quedar con un valor de 213 newton aproximadamente. ¿Por qué me quedan newton? ¿Por qué? Porque acá tengo los metros, se van a ir con los metros de abajo, quedándome el valor de la fuerza o de la tensión de 213 newton.
Entonces la tensión la calculamos con momento. Ahora, tendríamos que calcular la reacción del pivote. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros, si observamos este vector tensión acá y esta fuerza peso acá, lo voy a poner así. ¿Por qué? Porque en realidad el peso acá se va a estar sumando en los 98 newtons con los 196, me va a dar un peso total de 294 newtons, ¿sí? Y fíjense que si dejo solamente libre estos dos vectores, o sea, que lo que tendría que hacer yo, vamos a borrar esto, me va a quedar un vector así, que va a ser el vector tensión, y otro vector así, que va a ser el vector peso. El vector tensión, que es el de 213 newton, y el vector peso, que va a ser el peso total, que van a ser los 196 más los 98, que son 294 newton. Fíjense que el ángulo que me va a quedar puesto acá va a ser el de 67 más el de 53, que me va a dar un ángulo total de 120 grados. La resultante que se va a generar, ¿sí?, hacia este lado, así, va a estar haciendo el vector que se genera en el pivot hacia la pared. O sea, esta va a ser mi fuerza resultante. Y esa fuerza resultante va a tener que ser exactamente la misma que ¿quién? Que la fuerza de reacción de la pared. Por ende, la fuerza resultante de estas fuerzas tiene que ser igual a la fuerza de reacción de la pared. Y lo dejamos así como está. Entonces voy a calcular esta fuerza resultante. ¿Cómo puedo calcularlo? Lo voy a calcular con el teorema del coseno aplicado, que dice que la fuerza resultante va a ser igual a, en este caso, la tensión al cuadrado más el peso al cuadrado más el doble producto de la tensión por el peso por el coseno. En este caso el coseno del ángulo es 120 y todo esto raíz cuadrada. Esto me va a dar un resultado de 263 newton. Así de rápido voy a calcular yo cuál va a ser la fuerza resultante, que a su vez va a ser la fuerza de reacción que se genera en la pared. Bien, ¿dónde aparecería el problema? Si a nosotros en el enunciado nos pidieran averiguar el valor de la reacción y averiguar también la dirección y el sentido que tiene esta fuerza de reacción. O sea que fíjense que a nosotros no nos van a estar pidiendo este vector de acá, sino que nos van a estar pidiendo este de acá. Si bien son los mismos, ¿sí? Si bien son los mismos, tenemos que averiguar cuál va a ser la dirección y el sentido de la fuerza de reacción del pivote o de la pared en este sistema de fuerza. Entonces nos vamos hacia acá abajo a nuestros ejes. Vamos a tener acá el eje de las X, claramente, el eje de las Y, y vamos a colocar acá nuestro vector tensión de 213 newton y bueno, vamos a tener que colocarlo con otro color hacia abajo. Vamos a poner todo del otro color. Poner acá la tensión 213 newton, ya hacia abajo el vector peso, que habíamos dicho que eran los 294 newton. Bien, entonces fíjense que habíamos dicho que este ángulo de acá era de 120. Por ende, si todo este ángulo de acá hasta acá es de 270, bueno, entonces a 270 le restamos 120 para hallar este vector, esta amplitud que se genera de acá hasta acá, porque es la que vamos a tener que usar
¿sí? Para la tensión de 213. Y va a ser un ángulo de 150 grados. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Fíjense que es un poco más largo este procedimiento. Sumatoria en el eje de las X va a ser igual a la tensión por el coseno de 150. Y acá el peso, que va a ser el peso por el coseno de 270 grados. ¿Qué es lo que pasa? El coseno de 270 es 0, entonces esto se me anula básicamente y me va a quedar un valor de menos 184,46 newton en X. La sumatoria en la Y me va a quedar la tensión por el seno de 150 grados más el peso por el seno de 270. Y acá el seno de 270 sí lo que voy a usar porque el seno de 270 es menos 1. Entonces esto me va a quedar con un valor de menos 187,5 newton en X, en hostias, en Y. Entonces lo puedo dejar ahí. Para sacar la resultante de esto, claramente, la resultante de estas dos fuerzas va a quedar orientada hacia este lado. O sea, esta va a ser mi fuerza resultante. Por ende, cuando nosotros saquemos esto con Pitágoras, me va a quedar que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las X al cuadrado más la sumatoria de las Y al cuadrado. Y el resultado va a ser de 263. Aproximadamente, decimal más, decimal menos, 263 newton totales. Fíjese que llego al mismo resultado. El problema es que con el método anterior yo no puedo calcular, ¿sí?, qué ángulo me queda para el otro lado. Porque acá esto no está orientado, no está según el origen de las coordenadas, pero yo sí podría hacerlo en este lado. Entonces fíjense, vamos a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo con este de acá. Y vamos a decir que la reacción del pivote, ¿qué es lo que es? Va a ser el vector oposición, ¿sí?, que va a tener el mismo módulo, la misma dirección, pero distinto sentido al vector resultante. Entonces este va a ser la fuerza de reacción que se genere en el pivote. Y si me piden la dirección, en un hipotético caso, en este problema no lo pide, pero si me llegan a pedir la dirección, ¿yo qué es lo que voy a tener que hacer? Y voy a tener que agarrar, ¿sí? Y tengo dos posibilidades. Puedo simplemente invertir el signo de las componentes, o sea que si tengo las componentes acá negativas, las voy a pasar a positivo, y si las tengo positivo las paso a negativo, ¿sí? Tengo que invertir las dos componentes, y si no, lo que voy a hacer es sacar el ángulo que se genera en la fuerza resultante. Normalmente las calculadoras a nosotros siempre nos dan este ángulo. Entonces si nosotros sacáramos en la calculadora que alfa va a ser igual al arco tangente de las sumatorias en Y sobre las sumatorias en X, esto nos quedaría un resultado de, a ver, lo voy a sacar ahora, sería menos 187,5 dividido menos 184,46 y shift tangente de answer me va a quedar de 45,47 grados. 45,47 grados. Claramente, fíjense que yo, si me pongo a analizar acá un poquito, el ángulo que hay desde el eje semipositivo de las X hasta acá no es de 45, o sea, jamás, o sea, es muy grande. ¿Por qué? Porque la calculadora me está arrojando este resultado, el que está en contacto con el eje de las X. Entonces, teniendo en cuenta eso, y por teoría de ángulos, si yo pongo el vector resultante para que me dé el vector de la reacción del pivote, voy a obtener un ángulo de este lado, ¿sí? Y ese ángulo va a ser exactamente el mismo, ¿sí?, de
el de este lado. Por ende, ¿por qué? ¿Por qué va a ser el mismo de ese lado? Va a ser el mismo porque van a ser opuestos por el vértice. Están cortados acá por una recta, son opuestos por el vértice. Entonces, en este caso, me quedaría el mismo ángulo de 45,47, pero en el primer cuadrante. Bueno, fíjense que el ejercicio se alargó un poco si utilizo las componentes, pero de forma sencilla, si solamente me piden la fuerza de reacción, puedo utilizar el teorema del coseno y me saco este tipo de ejercicios de enzima de forma rápida. Espero que les haya servido, nos vemos la próxima.